Hola a todos. Esta es la tercera sesión acerca del tabernáculo. Hay muchas cosas que tengo que hablarles en lo que respecta del tabernáculo. Es muy desfortunado que no tengamos tiempo suficiente para aplicarles todo. Tengo un conflicto porque no sé qué decirle, ya que esta es nuestra última sesión. Les prometo que nos encontrarnos en un futuro para explicarles más acerca del tabernáculo. Hoy quiero continuar hablándoles sobre la siguiente pieza del tabernáculo después de pasar el altar del holocausto, que es la fuente de bronce. La fuente de bronce se encuentra en Éxodo capítulo 30 desde el versículo 17. Voy a leer. Habló más Jehová a Moisés diciendo: hará también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocará entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueren, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Cuando pasa por la entrada del tabernáculo primero, que ves es el altar del holocausto, después del altar del holocausto se encuentra la fuente de bronce. Pasando la fuente del bronce se encuentra el lugar santo y después el lugar santísimo. Y esta fuente de bronce revela una verdad muy importante. Los sacerdotes daban esta ofrenda una vez al año y debían ir al lugar santísimo. Y ya que los sacerdotes eran humanos, también tenían carencia y también pecados. El problema era que si ellos tenían, aunque sea un pequeño pecado, y abrían el velo, iban a morir. Para poder limpiar su propio pecado, primero tenían que ir al altar del holocausto a limpiar su pecado. Y después de esto tenían que ir a lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce. ¿Por qué? Porque después de que ellos hicieron la ofrenda por el pecado, quedaban el resto en sus manos y sus pies. Esto significa si ellos estaban sucios e iban ante la presencia de Dios, iban a recibir el juicio. Por eso, debía ir a lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce. Si ven en el versículo 20, en el acabamos de leer, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y en la última sesión hablamos del altar del holocausto. Y el altar del holocausto es el lugar y en donde tomas el cordero y los degüellas y paga por tu pecado. No estoy seguro si lo recuerdan o no. Podemos ver
que el altar del holocausto representa la imagen de Jesucristo. 실제 예수님은 그 번제단에서 죽은 양처럼 우리의 죄를 가지고 돌아가시는 일을 하셨죠. En la realidad, Jesucristo dio la ofrenda por el pecado, muriendo en la cruz. 더 이상 더 물두멍에 대해서 설명하기 전에 Si antes de continuar con la fuente de bronce quisiera explicarle en más detalle acerca de eso. 성경 히브리서에 보면 Si ven en el libro de Hebreos, 9장에 대해서 좀 이야기하려고 하는데 quisiera hablarle de lo que sale en capítulo 9. 히브리서 7장과 8장과 9장은 굉장히 중요한 것을 우리에게 Hebreos capítulo 7, 8, 9 explican aspecto muy importante para nosotros. 가장 중요한 것 중에 세 가지가 Para los judíos, las tres cosas más importantes eran, 첫 번째는 primero, 율법이고 y era la ley. 두 번째는 Segundo, 성전이고 era el templo. 세 번째는 제사장입니다. Y el tercero era el sacerdote. 근데 여러분 이 제사장이나 율법이나 성전은 Ya sea que fuera el sacerdote, el templo o la ley, 이 성전이 중요한 이유도 있어요. si hay una importante razón para el templo, 이 성전은 예수님을 나타내고 있는 porque el templo revela a Jesucristo. 이 제사장도 예수님을 나타내고 Y este sacerdote también revela a Jesucristo. 또 우리를 예수님 앞으로 이끄는 일을 합니다. Entonces la ley nos guiará a estar delante de Jesús. Pero lo desfortunado, y es que, 예수님을 발견해서 예수님을 만나는 게 no es que ellos no se hayan dado cuenta de Jesús y no se han encontrado con Jesús solo por estar bajo la ley, solo por ser un sacerdote. 저희 그 율법과 제사장과 성전 속에 마음이 갇혀 Todo lo que hicieron fue poner su corazón en el templo, en el sacerdocio y en la ley, 7장에서는 예수님을 제사장으로 나타내 con la fidelidad de revelar a Jesucristo como el sumo sacerdote. 아론의 반차를 아론의 오더를 따른 제사장들은 완벽할 수 없어요. En el capítulo 7 dice que los sacerdotes de acuerdo con Aarón no son perfectos, 그렇지만 멜기세덱의 반차를 쫓은 분이 바로 예수. pero según la orden de Melquisedec es el sacerdote en el que Jesús fue establecido. 죄를 속하신 일을 하시는 Jesucristo está haciendo el trabajo de limpiar nuestros pecados. 어떤 한 죄를 Y nosotros somos personas que hemos cometido el pecado, 스스로도 죄인이었는데 pero ellos también eran pecadores. 멜기세덱의 반차를 쫓은 예수 그리스도는 영원한 제사장인 것을 이야기합니다. Pero aquí dice que Jesucristo es el sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. 시간이 많이 없기 때문에 제가 한 절 한 절 읽어서 여러분에 설명드릴 수 없지만 Ya que no tenemos mucho tiempo, no les puedo explicar versículo por versículo. 7장 읽어보면 Pero si ustedes leen en Hebreos capítulo 7, 저는 원래 있던 제사장이 아닌 예수님을 제사장으로 세우는 no está hablando acerca de un sacerdote común, sino que está establecido a Jesucristo como sacerdote. Pero si van Hebreos capítulo 8, 하면 율법이 있는데 aquí habla acerca de la ley, 그 율법이 아니라 하나님이 새로운 율법을 주시는 이야기를 pero no solo está hablando acerca de la ley, sino del nuevo pacto que Dios nos ha dado. 했던 그 율법을 우리를 깨끗하게 할 수. La anterior ley que Dios no nos dio no nos puede hacer limpios. 법을 우리에게 주시. Pero en capítulo 8 no se está hablando acerca de la nueva ley que Dios nos está dando, pero en Hebreos capítulo 9 성막 이 성전에 대해서 이야기. está hablando acerca del templo del tabernáculo. 이그 수룹바벨이 세운 성전이 아닌 ¿No es el tabernáculo hecho por manos? 여러분 예수님이 하늘에 있는 그 성전에서 우리의 죄를 씻는 그 부분에 대해서 이야기합니다. Está hablando de que Jesucristo nos limpió del pecado en el templo del cielo. Si ustedes ven en la Biblia, en el libro de Juan, Jesús pasó por el templo. 거기에 비둘기 파는 사람의 그다음에 동전 바꾸는 사람, 소와 양들이 있는 걸 보죠. Jesús vio personas que cambiaban dinero, vendían palomas, bueyes y ovejas 노끈으로 채찍을 만들어서 e hizo un azote de cuerdas. 그 안에 있는 막 짐승들 쫓아내고 돈을 얻고 Sacó todos los animales, volteó las mesas. 한 번도 그런 모습을 보여주신 적이 Él nunca había revelado una imagen así delante, 예수님은 병자를 고치시고 pero Jesús curó a las personas 사람들을 도와 y ayudó a las personas que estaban en dificultades. 굉장히 화를 내시면서 Pero cuando Jesús se molestó mucho, 그냥 막 말로만 하신 것이 아니라 막 손으로 직접 막 그 채찍을 만들어 가지고 막 거기를 막
Cuando él se molestó mucho, hizo un azote de cuerdas y comenzó a sacar todas las cosas, incluso volteó las mesas. Y luego, ¿qué dijo él? Este templo colapsará. Este templo colapsará. Y en 3 días lo levantaré. Nos tomó más de 46 años construir ese templo. ¿Cómo dice que lo vas a construir en 4 días? Ellos decían, esto no tiene sentido, maldecían a Jesús. Pero el verdadero templo no es el templo de esta tierra, porque Jesucristo es el templo. Y después de que Él murió en la cruz, hizo nuestro corazón sea el templo. Y la verdadera ofrenda por el pecado es Jesucristo. Solo porque las personas no tienen ojos para ver esto, solamente ven las cosas Moisés hizo y las cosas que los sacerdotes en Levítico hicieron, y luego fueron al templo de Jerusalén. Solo ponían su corazón en las ofrendas de los corderos. Pero estas son las herramientas que Dios usó para revelarnos a Jesús. Dios quería revelarnos lo que Jesús iba a hacer, como Jesús iba a limpiarnos del pecado. Lo que Dios realmente quería mostrarnos era Jesucristo a través del templo. Y Dios quería mostrarnos que no por la sangre de machos cabríos ni ovejas, sino por la sangre de Jesucristo nos iba a limpiar eternamente del pecado. Hay muchos otros utensilios en el tabernáculo. Hoy les quiero hablar acerca de la fuente de bronce. Pero si ustedes entran, van a ver la mesa del pan de la proposición, también el candelero de oro y también el altar del incienso y el arca del pacto. Hay muchas cosas de las que hablar. Pero si hablo de las cosas que hay en el tabernáculo y no hablo de Jesús, ustedes dirán, no sé del templo, no sé de nada. Así como se los prometí, le voy a explicar con más detalle cuando tengamos más templo. De los que quiero hablar es de Jesucristo, que es el centro de todo. Yo les expliqué a usted acerca de Hebreos capítulo 7, 8, 9, pero quiero explicarles ahora de lo que está escrito en Hebreos capítulo 9. Y si tenemos más tiempo, quisiera hablarles más acerca de lo que está escrito sobre la fuente de bronce. Leamos en Hebreos capítulo 9. En el versículo 1 dice, ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. De lo que nos habla este versículo es el tabernáculo del cual hemos estado hablando hasta ahora. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamado el lugar santo, estaba en el candelero y la mesa y los panes de la proposición. Y de esto hemos estado hablando hasta ahora. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Si entra el lugar santo, encontrará candelabro y la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y si pasas eso, encontrarás el lugar santísimo. Y el versículo 4 dice, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, y que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían y el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.
Si entramos en el lugar santísimo, ¿encontraremos el arca del pacto? Encontraremos en una urna de oro contenía el maná. También la vara de Aarón que reverdeció y también las tablas del pacto que contenían los 10 mandamientos. Y hay una cubierta que tapa el arca del pacto que se llama el propiciatorio. Sobre la tapa del propiciatorio hay 2 querubines dando reverencia el uno al otro. Y esto explica el tabernáculo del cual hemos estado hablando hasta ahora. Pero si vemos en el versículo 6, y así dispuesta estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Y estos sacerdotes entraban en el primer tabernáculo frecuentemente, y todos los días ponían incienso nuevo, y una vez a la semana cambiaban el pan de la mesa de los panes de la proposición, y llenaban el aceite del candelabro. Pero si ven aquí en el versículo 7, habla del segundo tabernáculo. La segunda parte habla acerca del lugar santísimo. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hay una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, dependiendo de qué trabajo se hacía, el sacerdote podía entrar y salir, pero en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar, porque había un día de todo el año en que limpiaban los pecados de todo Israel. Y en ese entonces solamente el sumo sacerdote podía entrar, pero dice que no se podía entrar sin sangre. Y él debía entrar con sangre. La última vez nosotros hablamos por qué él tenía que traer la sangre. Porque él tenía que traer el comprobante de la vida por él y por el pueblo de Israel ante Dios. Y él tomaba esa sangre y la rociaba allí. Y decía, Dios, esta sangre fue derramada por las personas. Este es el precio que pagaron por todos pecados. Y él entraba allí y rociaba la sangre 7 veces, una vez al año. El sumo sacerdote tomaba la sangre y entraba al lugar santísimo. ¿Todos se entienden? Pero en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al cual practica ese culto. Lo que está diciendo, y es que en la realidad esto no es lo real, sino un símbolo de lo que es en la realidad. ¿No es así? Porque aquí dice, estos siervos no nos pueden hacer perfectos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Dios quería mostrarnos cómo iba a limpiar nuestros pecados.
온전하게 씻지는 못한다고 성경도 이야기하고 있는 거예요. Pero en la Biblia también dice que estas ofrendas tampoco te van a hacer perfectos. 무엇이 우리를 온전하게 씻을 수 있을까요? Y entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer perfectos? 보세요. Miremos aquí, 10절. versículo 10. 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 개혁할 때까지만 맡겨도 Este es el trabajo hecho hasta el tiempo de reformar, 이 방법은 부족했어요. porque este método no es suficiente, 제사장도 사람이었기 porque los sacerdotes, los descendientes de Aarón, eran personas que también tenían pecado. 사람들의 죄를 온전하고 완벽하고 거룩하게 Y esa sangre de la ofrenda no podía perfeccionar a las personas, ni hacerlas justas ni santas. 해마다 계속 Es por eso que cada año tenían que volver a entrar. 사람마다는 매일매일 사람이 올 때 Individualmente las personas venían cada día para poder limpiar sus pecados. Dice, ese es el trabajo que se ha dejado y hasta el tiempo de la reforma. Ahora la reforma ya llegó. 다음 절은 여러분 꼭 기억하시고 Todos ustedes deben recordar el siguiente versículo. 9장 11절 Hebreos capítulo 9, el versículo 11. 좋은 일에 대제사장으로사 손으로 짓지 아니한 더 크고 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los que bienes venidero, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, nuestra creación. 옛날에는 아론의 반차를 쫓은 Había un sumo sacerdote de acuerdo y al linaje de Aarón, 여기 있는 예수 그리스도는 아론이 아니라 유다 지파 pero podemos ver que Jesucristo era de la tribu de Judá, no de Leví. 아론의 반차를 쫓지 않고 멜기세덱의 반차를 쫓은 Por eso dice que Jesucristo es el sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, siendo el eterno sumo sacerdote. 제사장으로 말미암아 죄를 씻는 이런 Todos estos métodos del Antiguo Testamento en donde se lavaban los pecados no nos podía hacer perfectos, 방법이 될 수 없고 ya no eran método perfecto. 개혁 때까지 그냥 놔둔 것이고 Y era algo que faltaba hasta el tiempo de la reforma. Pero ahora Jesucristo llegó. ¿Cómo? 대제사장으로 오셨어요. Como el sumo sacerdote. 그리고 이제 뭐라 그랬냐면 ¿Qué dice aquí? 손으로 짓지 아니한 No hecho de manos. 곧 이 창조에 속하지 아니하고 더 크고 온전한 Dice, no de esta creación. building. 여러분 혹시 기억하실지 모르겠지만 No sé si ustedes se acuerdan de esto. 시내산에서 십계명을 받았는데 Moisés recibió los mandamientos en la cima del monte Sinai. 모세에게 성막에 Pero en la realidad, donde él recibió esto, Dios le reveló el tabernáculo que estaba en el cielo. 하늘에 있는 성막을 보고 땅에서 그대로 Y él miró el tabernáculo que estaba en el cielo y lo hizo tal como vio. 지으니까 성막은 두 개가 있어요. Y por eso hay dos tabernáculos. 하나는 하늘나라에 있는 거. Uno está en el cielo 그리고 하나는 땅에 모세로 말미암아 지어진 y el otro fue construido por Moisés en la tierra. Aquí. 여기서 뭐라 그랬냐면 ¿Y qué dices? Aquí 더 크고 온전하고 창조에 속하지 않고 손으로 짓지 아니한 dice, por el más amplio, más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. 개는 하나는 하늘에 있고 하나는 땅에 있는데 Entonces hay dos, uno está en el cielo y otro en esta tierra. ¿Cuál es más perfecto? ¿Cuál es más amplio? 무엇이 손으로 짓지 않고 ¿Cuál no es hecho de manos? 무엇이 그다음에 뭐죠? 창조에 속하지 않아. ¿Y cuál no es de esta creación? 바로 하늘에 있는 성막. Es el tabernáculo en el cielo. 예수님이 대제사장 오셔서 Jesús vino como el sumo sacerdote. 있는 성막이 아니라 No está en el tabernáculo de la tierra. 성막에 들어가셨다고 얘기해요. Él entró al tabernáculo que está en el cielo. ¿Y entienden esto? 바로 그 얘기예요. Eso es lo que está explicando el versículo 11 y 12. 수와 송아지 Y no por sangre de machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Así que antes de esto 아론의 반차를 쫓은 estaba el sacerdote de acuerdo al linaje de Aarón, 7월 10일 대속죄일 날 el día de expiación en el 10º día del mes 7. 여러분 제사장이 피를 들고 성소에 들어갔어요. El sumo sacerdote tomaba la sangre, entraba al tabernáculo y rociaba la sangre 7 veces en el propiciatorio, en el arca del pacto.
Dios, mire esta sangre. 당신의 백성들을 위해서 죽은 짐승의 피입니다. Esta es la sangre de la bestia que murió por tu pueblo, y el cual debió morir por sus pecados. Pero este animal fue sacrificado en su lugar. Por favor, mire esta sangre. Por favor, perdona a tu pueblo. Es por esto que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Sin embargo, esto no fue siempre en el método perfecto. Lo que Dios realmente preparó, su verdadero plan, fue revelado aquí y en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 2. Jesús vino como el sumo sacerdote y fue al tabernáculo que está en el cielo. Y no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, por su propia sangre entró allí. Y el sacerdote en la tierra entró el tabernáculo en la tierra. Y Jesús con su propia sangre entró al tabernáculo que está en el cielo. ¿Por qué fue así? Voy a explicarle. Es porque esta tierra está bajo la línea del tiempo. Y el tiempo continúa fluyendo. Ayer escucharon la segunda sesión del tabernáculo. Y en el primer día escucharon la primera sesión del tabernáculo. Es cierto, en la primera sesión el pastor habló sobre la entrada del tabernáculo, pero eso ya se convirtió en el pasado. Cierto, ayer el pastor habló sobre el altar del holocausto, pero este momento también ya es el pasado. Hoy también empecé hablando sobre la fuente de bronce. Y el tiempo continúa fluyendo. Y por eso que esta tierra que está bajo la línea del tiempo no es eterna. Por eso ello que todo lo que está en esta tierra algún día va a desaparecer. Por ejemplo, digamos que yo cometí pecado y entonces llevo mi cordero al sacerdote y mis pecados son lavados. Pero al siguiente día cometo pecado otra vez. La sangre del cordero de ayer no puede lavar mi pecado de hoy. Claro que esa sangre tiene poder, pero así como el tiempo pasa, el poder desaparece. Ofrenda por el pecado una y otra vez. Y el sumo sacerdote que entra el séptimo día del mes 10 a dar una ofrenda por todos. Tener que entrar otra vez y va a tener que hacerlo otra vez y así continuamente. ¿Por qué? Porque así como el tiempo pasa, otro año pasa y la sangre del cordero o del macho cabrío que fue derramada el año pasado no limpiará los pecados de este año, ¿se entiende? Y entonces Jesús entró al tabernáculo que está en el cielo, pero el tabernáculo en el cielo, ¿en qué tipo de mundo está? Está en el mundo eterno y allá no existe el tiempo. No hay pasado, no hay futuro. No podemos ni imaginarlo porque nunca hemos vivido. Pero en el cielo el tiempo no fluye. Todas las cosas son eternas. Un día vamos a entrar al mundo eterno, vamos a dejar este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo no puede vivir para siempre. Cuando vayamos al cielo, nuestro cuerpo va a cambiar y viviremos con Dios por siempre. No tendremos preocupaciones, no habrá miedo, no habrá peleas, no habrá problemas, no habrá tristeza. Es difícil imaginar cómo será este mundo eterno hasta ese día. Dios está esperando. Así que todo en el cielo es eterno. Pero Jesús
대제사장으로서 지성소에 들어가야 되는데 Tiene que tomar esta sangre como el sumo sacerdote y entrar al lugar santísimo. 성소에 들어가지 않게. No voy a ir al tabernáculo en la tierra, 왜냐면 내가 땅에 들어가서 피를 뿌리면 porque si voy al tabernáculo en la tierra y luego rocío la sangre, sí se limpiarán los pecados. Pero cuando el tiempo pase, ¿qué sucederá? Ese poder desaparecerá y entonces Jesús tendrá que morir otra vez y tendrá que sufrir otra vez. 그렇게 안 하고 싶다. No quiero hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él fue al tabernáculo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar eterno. 거기서 예수님의 피를 뿌리면 Si se rocía la sangre ahí, 그 능력도 영원해지는 거예요. y ese poder durará para siempre 죄를 씻고 para limpiar tus pecados 여러분의 죄를 y 속죄하면 para redimir tus pecados. 그 능력이 영원하다. Tienen que saber que el poder de allí es eterno. Si miramos Hebreos capítulo 9, el versículo 12, 11절에 예수님은 하늘나라에 있는 성소에 y en el versículo 11, dice que fue al tabernáculo que está en los cielos. 하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 Y el versículo 12 dice, ya no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que aquí habla sobre la eterna redención. ¿Qué es redención? 죄를 속하는 거예요. Está hablando de redimir tus pecados. 값을 치러주는 걸 이야기하는 거예요. Lo que eso significa es pagar la deuda. 값을 치러주는 게 아니라 영원히 값을 치러온 거예요. Pero Jesús no solo pagó la deuda, sino la deuda eterna. ¿Sí entienden? 옛날에 있는 제사장들은 매년마다 같은 일을 반복했지만 Todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que hacerlo cada año, pero de una vez. 영원한 속죄를 이루셨어요. Y él obtuvo eterna redención. Jesús tomó la sangre que derramó en la cruz. 뿌리면서 여러분의 죄를 위해서 피를 흘린 것을 하나님의 보여주셨는데 Fue al lugar santísimo del tabernáculo en el cielo, roció su sangre para mostrársela a Dios. Y ese poder, como todos deben saber, durará para siempre. 좀 시간이 제가 다 좀 설명드리면 좋은데 좀 시간이 좀 모자라서 히브리서 10장을 좀 읽어보겠습니다. No tengo suficiente para explicar todos los detalles, así que vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Personalmente me gusta mucho Hebreos capítulo 10. Hay otro aspecto importante de los que hemos hablado hasta ahora. 10장 Hebreos capítulo 10. En el versículo 1 dice, 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온전히 porque la ley teniendo la sombra de lo viene venidero, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Sí, la ley es única, dada por Dios, pero 죄를 속하고 양을 잡고 제사를 드리는 그것을 이야기하는 거예요. y está hablando de los sacrificios y ofrendas que fueron dadas de acuerdo a la ley. Espero que lean la Biblia y detalladamente 좋은 일의 그림자요. dice la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, 참 형상이 아니다. no la imagen misma de las cosas. 여러분 그랬죠? 그래서 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 항상 Por lo tanto, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. 율법으로는 온전케 할 수 Eso significa que por la ley no podemos volvernos perfectos. 없다고 성경에 Aquí dice que nunca puede hacerse perfecto. ¿Sí entienden? En el versículo 2 그 말은 무슨 말이냐 하면 만약에 율법이 온전케 할 수 있다면 그렇게 dice de otra manera, cesarían de ofrecerse. Lo que significa es que si fuera posible, 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리 어찌 드리는 일을 그치 dice pues, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 를 영원히 온전케 할 수 있다. 율법으로 제사를 온전케 할 수 있다면 사람들이 죄를 깨닫는 일도 그다음에 제사를 계속 드리는 일도 Significa que si las ofrendas del Antiguo Testamento hubiesen podido limpiar los pecados eternamente, no tendrían ya más conciencia de pecado. 을 잡는 제사들은 해마다 죄를 생각나게 Sin embargo, dice, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 죄를 온전히
¿Por qué? Porque no es posible que eso pueda lavar tus pecados para siempre. Así que en el versículo 4 dice, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Sí puede limpiar tus pecados una vez, pero no puede limpiar tus pecados para siempre. Por lo cual, entrando el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Pensemos en esto. En Hebreos el autor está intentando presentarnos a Jesucristo. Espero que quiten los pensamientos con los que vinieron y sean dirigidos por la palabra de Jehová. Ahora, aquí podemos ver Hebreos capítulo 10, el autor. No, la ley no lo va a hacer, porque la ley no puede limpiarte eternamente, nunca puede hacerte perfecto. Y no hay un final para los sacrificios. Y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Por eso dice, más me preparaste cuerpo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Y está explicando cómo este cuerpo fue preparado. Así que, ¿qué es capaz de hacer este cuerpo? Y estar frente al mundo para limpiar nuestro pecado. No, yo no me regocijo de las ofrendas de la ley. No me regocijo en esas ofrendas, porque esas ofrendas no pueden limpiar sus pecados para siempre. Siguiendo dando las mismas ofrendas, pero no son limpiados. Es por eso que no me regocijo en ello. Yo prepararé un cuerpo para usted. ¿Qué significa? Que Él ha preparado un cuerpo para nosotros. ¿Qué es lo que puede hacer este cuerpo? Estoy muy seguro que ya saben la respuesta. Este cuerpo puede limpiar sus pecados para siempre. Si la sangre de estos animales no puede limpiar estos pecados para siempre, Jesús tampoco puede limpiarlos para siempre. Eso significa que no hay necesidad de preparar a Jesús por separado. Por esa causa de que estos animales no pueden limpiarnos eternamente. Dios desechó este método y estableció un cuerpo para nosotros. Y en el versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Si Dios no se regocijaba en estos sacrificios, y aquí dice en el versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así como dice en la Biblia, Jesús vino para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Hacernos eternamente santos y eternamente santificados y eternamente justificados. Continuemos leyendo versículo 8. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Expliqué sobre esto antes. Luego dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Con lo primero se refiere a lavar los pecados según la ley, pero lo segundo está hablando de limpiar los pecados a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Y es por eso que en el versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice por la voluntad de Dios. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez para siempre. A través del cuerpo de Jesucristo como ofrenda hemos sido santificados. Si pecamos, luego nos volvemos pecadores otra vez, no somos santos. Dios solo nos puede llamar santos cuando somos santos por la eternidad. Si podemos romper esta santidad, y entonces no somos verdaderos santos. Pero dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Les quiero preguntar a todos ustedes aquí, ¿ustedes son santos? Le he preguntado esto a la gente antes. Y cuando la gente me responde, tal vez alguien entre ustedes tiene la misma respuesta. Oh no, yo no puedo decir que soy santo porque yo no puedo cumplir la ley. Porque estoy ocupado, no voy a la iglesia muy seguido, porque no puedo dejar de fumar, todavía sigo bebiendo, todavía sigo pecando. Pero entonces, miren la Biblia, ¿cómo nos hacemos santos? Dice que nos volvemos santos por nuestras buenas acciones, buenas obras. No es así. Si piensan de esa manera, están siendo engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia ciertamente nos dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo nos volvemos santos? Dejando de fumar, cumpliendo los 10 mandamientos, guardando el día de reposo, haciendo buenas cosas y ayudando a otros. Pero no. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? ¿Cómo nos volvieron santos? Es mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿No es así? Les quiero hacer una pregunta más. ¿Jesús se sometió a la voluntad de Dios y ofreció su cuerpo? Si Él lo hizo, entonces somos santos. Porque esta es la prueba que la Biblia nos da. Si puede ver tus faltas y debilidades. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Dice que puede dejar de fumar y así te vuelves santos. Dice que tenemos que cumplir bien la ley. Así dice que a Dios no le agradara el método de limpiar nuestro pecado por la ley. Dice, no se regocijaba en este método. ¿Cómo nos volvemos santos? Fue por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La vida espiritual no es mirarme a mí mismo, es mirar a Jesucristo. No pueden mirarse a sí mismos y decidir si son santos o no. Si quieren saber si son santos o no, miren a Jesús. Jesús ofreció su cuerpo para que sean santificados o no. Jesús murió en la cruz para que seamos santificados. Jesús siguió la voluntad de Dios por nosotros. Necesitan mirar a Jesús. Eso es la vida espiritual. Miremos el versículo 11 y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y dice, estos sacrificios que nunca puede quitar los pecados, ellos daban la ofrenda y Dios limpiaba sus pecados, pero si pecaban otra vez, se convertían en pecadores otra vez. Y se tenían que limpiar otra vez. Y si después de limpiar sus pecados y pecaban de nuevo, se convertían y en pecadores otra vez, ¿no es así? Dice que a Dios no le agrada este método, ¿verdad? Miremos el versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice que el sacerdote estaba de pie diariamente. Versículo 11. Pero dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Qué es lo que hacemos? Dice que está sentado a la diestra de Dios.
Entonces, ¿por qué Jesús está sentado? Porque pagar por nuestro pecado es muy cansado, quiere tomar un descanso. No, ¿por qué? Porque no hay otro trabajo más que haga. Cuando descansamos, hay dos cosas. Sí tenemos trabajo pendiente el domingo, pero solamente tomamos un descanso. Y luego tenemos que trabajar otra vez. Nuestro corazón no está descansado. Después de que terminas todo tu trabajo, ahí recién descansas. Y ese corazón está descansando aquí. Dice que Jesús descansa porque terminó todo su trabajo. En el versículo 13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por y estrado de sus pies. Dice que Él es nuestro abogado, nuestro defensor, y Él está sentado a la diestra de Dios. Así los enemigos son puestos por y estrado de sus pies. Él está sentado ahí porque está abogando por nosotros. Lo está probando por nosotros y está orando por nosotros. ¿No es así? Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados por medio de Jesucristo. Dios nos hizo santos. Dios nos perfeccionó para siempre. Quiero preguntarle una vez más. ¿Usted ha sido perfeccionado? Pero ¿cómo puedo decir que soy perfecto? Todavía tengo faltas. Y escuchen, la vida espiritual no es mirarse a sí mismo. Si se miran a sí mismos, nunca se van a volver santos. Nunca podrán volverse justos. Nunca serán justificados y nunca podrán ser perfeccionados. Si miran a Jesús, quien los perfeccionó, ya sea que Jesús te perfeccionó o no, Él me hizo santo. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, nos hizo santo. Es por ti, haciéndolo tú mismo, no es así. Si Jesús dice que te hizo perfecto, eres perfecto. Si Jesús dice que lavó tus pecados, entonces tus pecados han sido lavados. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a hablar nuevamente sobre la fuente de bronce. Hay muchas personas que están atadas después de recibir la salvación. Si pecan otra vez, están atadas a esto. Quisiera explicarles esto con más detalles si tuviésemos más tiempo, pero es ciertamente que el pecado es limpiado con sangre. No hay otro método para limpiar el pecado si no es por la sangre. Pero, ¿qué es lo que tiene la fuente de bronce? ¿No tiene sangre ahí? Solo tiene agua. Cuando el sacerdote vuelve a estar sucio, ¿por qué solo se lava con agua? Y esto habla acerca del corazón de Jesús. Sí, muchas personas, tan pronto como lavan sus pecados, pecan otra vez. Pero Jesús lavó nuestro pecado para siempre. Estoy seguro de que a través de este programa del CLF han escuchado esto muchas veces, pero entonces, ¿qué haces si pecas otra vez? Y ese pecado, no hay alguien más que pueda lavar los pecados que Jesús. Si hubiese otro método más que Jesús, Jesús no hubiese venido a la tierra. Si Jesús limpió nuestros pecados y Él limpió todo nuestro pecado, cuando pecamos otra vez, nuestro corazón empieza a morir. Yo limpié mis pecados. Ahora que cometí pecado otra vez, Dios me va a desechar. Y si Dios me desecha, voy al infierno. ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora lo recuerdan? Dice, y se lavarán las manos los pies en la fuente de bronce para que no mueran. Si caes en el pecado otra vez, tu corazón empieza a morir. Entonces, ¿qué haces? Vas a la fuente de bronce y te lavas con agua. ¿Qué es el agua? Es la palabra de Dios. He cometido pecado. Dios me va a desechar.
Si mi corazón va en esa dirección, empieza a morir. Y entonces abro la Biblia otra vez. Oh, no es cierto. La sangre de Jesús me perfeccionó. La sangre de Jesús me lavó para siempre. Jesús me ha perfeccionado para siempre. Ahora soy santo. Si colocan otra vez esta palabra en sus corazones, volverán a tener esperanza. La fuente de bronce fue hecha de la fundición de los espejos de vírgenes jóvenes. ¿Saben por qué fue hecha de espejo? ¿Por qué? Porque en los espejos es donde te arreglas. Las mujeres se miran al espejo, se arreglan las cejas, si tienen algo entre los dientes y lo pueden sacar. Entonces los espejos te ayudan a arreglarte, pero en la vida espiritual no eres tú arreglándote a ti mismo. Si pelean con el pecado, nunca ganarán. ¿Por qué? Porque el pecado es más fuerte que tú. Hay pecados que puedes vencer, pero si el pecado es más fuerte que tú, nunca lo podrá vencer. Y cuando caes en el pecado, si intentas vencer el pecado, en ese momento eres engañado por Satanás. Y cuando cae en el pecado otra vez, Dios no lo va a arreglar. Por eso Él dijo, fundan los espejos y hagan la fuente de bronce. Llénalo de agua y lávanse allí. No se van a arreglar a sí mismos nunca más, sino a través de la palabra, ¿entienden? Es cierto. Si estoy, falta otra vez. Pero por la ofrenda del cuerpo de Jesús, ahora soy santo. Porque Jesús ofreció su cuerpo, es por eso que soy santo. Ahora soy limpio. Puedo recibir esto en mi corazón otra vez. Por medio de la palabra de Dios, se revive el corazón. Y ha pasado mucho tiempo, ya no puedo hablar más. Y estoy seguro que es difícil porque intenté acabar muchos temas durante esta hora. Mientras recuerden la palabra que escucharon, espero que puedan llevar estas esperanzas en sus corazones. Muchas gracias por acompañarme durante ese tiempo. Muchas gracias.